Hola hijos, buenos días. Vamos a hacer una pequeña correccioncita que ahorita me doy cuenta. Eh, Cuando nosotros tenemos una función par, ¿qué significa? Que tiene una función par. Tengo que cumplir que f de x es igual a f de menos x. Y cuando yo tengo que una función es impar, significa que f de menos x es igual a menos de f de x. Ahí hemos tenido un error en la parte de acá. Yo le estaba poniendo f de x y es f de menos x para que sea impar. Entonces, vamos a ver que digamos que usted tiene f de x es igual a 3x menos 1. En este caso, si yo reemplazo f de menos x, ¿qué me va a dar? Igual, menos 3x menos 1. Y si yo le hago menos f de x, es igual a menos 3x más 1. Entonces, como usted puede ver en el ejercicio número 5, no me cumple ni la primera ni la segunda. Entonces, no es par y por lo tanto tampoco no es impar. ¿Correcto? Ahora, vamos al ejercicio número 6. En el ejercicio número 6, nosotros tenemos, observe, en el ejercicio número 6, nosotros tenemos que es x cubo menos 3x. Entonces tenemos f de x es igual a x cubo menos 3x. Entonces sería x cubo menos 3x. Entonces observe, primero voy a desarrollar f de menos x. Entonces f de menos x me va a dar menos x cubo, menos por menos me daría más 3x. Y si yo le ocupo f menos f de x, ¿qué tengo aquí? Menos x cubo más 3x. Entonces, como usted observa, f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, cumple que esta función sería impar. Entonces, sería función impar. Entonces, tengo la número 6. Vamos a hacer también la número 7. Entonces, la número 7, yo tengo que la número 7 dice que f de x es igual a x cuadrado menos un medio. Listo. Entonces, como yo tengo que x cuadrado menos un medio, ¿qué tengo que visualizar? Primerito, f de menos x me va a quedar aquí lo mismo, x cuadrado menos un medio. Entonces, como ya tengo f de menos x, va a ser igual a función par. Entonces, está igual f de menos x igual a f de x. Por lo tanto, esta función es par. Ahora, vamos al número 8. En el número 8 tenemos f de x es 1 sobre x. Entonces, nos quedaría, si yo le aplico f de menos x, me quedaría 1 sobre x. ¿Correcto? Y si yo le aplico menos f de x, me da menos 1 sobre x. Entonces, esta de aquí cumple tanto como la de arriba como la de abajo. Esta parte de abajo, f de menos x, es igual a menos f de x. Por lo tanto, esta función es impar. Ahora, vamos al ejercicio número 9. En el número 9, usted como puede observar, ya tenemos función par y impar. Voy a borrar para seguir analizando las funciones para ver si son pares o impares. Entonces, en el caso de acá, observe. Tenemos que f de x
es igual a 1 menos x. Entonces, voy a calcular f de menos x. Aquí me va a dar igual. F de menos x sería 1 menos x. Entonces, aquí me queda f de menos x es igual a 1 más x. Y menos f de x es igual a menos 1 menos x. Entonces, este de aquí no nos cumple ni una ni la otra. Por lo tanto, no es par ni impar. Entonces, esta no es par y tampoco no es impar. Este sería el ejercicio número 9. En el ejercicio número 10, nosotros tenemos f de x es igual a x cuadrado más x. Vamos a reemplazar primero f de menos x. Reemplazando los valores, aquí me va a dar x cuadrado menos x. Y cuando nosotros le hagamos f de x y acá menos x, acá me va a dar menos x cuadrado menos x. Entonces, ni la de acá arriba ni la de acá abajo son iguales, no son impar. Y la de aquí con respecto a la de acá tampoco es igual. Entonces, esta no es par ni impar tampoco. Entonces, no es par y tampoco no es impar. Muy bien. Entonces, yo ya tengo que no es par y no es impar. Muy bien. Ahora, usted ya tiene menos f de x, menos x cuadrado, no es igual a la de acá, por eso no es par y no es impar. Vamos a la número 11. En la número 11, tengo f de x es igual a x cuadrado menos x. Vamos a reemplazar. Primero, voy a poner f de menos x. Entonces aquí me va a dar x cuadrado más x. Y si yo le hago menos f de x, aquí ¿qué me va a dar? Menos x cuadrado más x. Como usted observa, no cumple ni paridad y tampoco no cumple si es impar. Por lo tanto, esta función no es par y tampoco es impar. Ya tendría el número 11. Vamos al número 12 y el último ejercicio que usted tenía que visualizar. Nos dice que 1, f de x, es igual a 1 más 1 sobre x. Entonces, vamos a acoplar lo siguiente. F de menos x me va a quedar 1 menos 1 sobre x. Y menos de f de x, cambia los signos, me quedaría 1 menos 1 sobre x. Como usted observa, ninguna de las dos cumple, ni par ni par. Entonces esta función no es par y tampoco es impar. Listo. Listo, chicos. Ahí podemos explicar de una mejor manera lo que son los ejercicios de paridad e imparidad. Tener en cuenta esta partecita muy clara que dice que f de menos x es igual a menos f de x y f de x es igual a menos f de menos x. Listo, chicos. Cuídense mucho. Bendiciones. Chao, chao.